Muy buenas biglianos y biglianas, yo soy Darius y bienvenidos a nuestro canal de Lorcana. Ya estamos aquí por fin y es que la verdad que tenía muchísimas ganas de reconectar con vosotros, nuestra familia bigliana, porque hace un montonazo que no subimos vídeo. La verdad es que las navidades han sido complicadas, pero eso no quiere decir que haya dejado de lado Lorcana, ni mucho menos, porque he estado testeando bastante en la plataforma prohibida y también hemos jugado algunos torneitos. De hecho, estamos ya metidos en semanas de Championship, chicos. Menos mal que quedan todavía 2 semanas, así que creo que esta guía llega completamente a tiempo para vosotros. Si todavía no sabéis qué jugar, creo que podéis sorprender completamente en vuestro meta local si cogéis esta combinación de tintas RP Ruby Amethyst, es decir, morado rojo. Una combinación de tintas que yo personalmente siempre he odiado pre-rotación, porque era una combinación que consistía en un mazo hipercontrolero y en jugar B-Prepare y luego B-Prepare otra vez. Era una combinación de tintas que yo llegué a odiar con toda mi alma, pero actualmente es un mazo completamente diferente. Se trata de un mazo agro midrange muy divertido de jugar, que intenta ganar al rival loreando muchísimo y además también tiene sus herramientas de control que son muy tricky y muy divertidas de utilizar, como digo, porque no mucha gente conoce este mazo y no sabe muy bien enfrentarse a él. Además es un mazo que realmente corre bastante, así que podéis llegar a sorprender. Creo que va bastante bien en el meta, tiene sus flaquezas, pero podéis conseguir un muy buen resultado. De hecho, yo hace muy poquito he tenido mi primer Championship y no llegué a ganar, pero sí que pude hacer top 8 y además llegué a semifinales, donde me frenó un pedazo de jugador, Moisés, que estaba con verde-azul. Enhorabuena para él y sin más dilación vamos con el vídeo. Bueno, ya estamos aquí en la deck profile bigliana de Red Purple de este mazo agrotempo tan divertido y que me está encantando. Se ha convertido en mi arquetipo favorito en este set y vamos a empezar, como no, pues explicando qué cartas llevamos y por qué. Para eso tenemos que saber que llevamos pues 12 costes 1. Los 4 primeros son el guardia de palacio. Llevamos también 4 copias de Tinkerbell, nuestra hada favorita, y llevamos también 3 copias de Diablo, en total 11 costes 1. Vamos a explicar por qué llevamos estos ratios. Lo primero de todo, bueno, pues el guardia de palacio diría que es el mejor coste 1 que tiene este mazo debido a estas estadísticas tan potentes. 1 de ataque, 4 de vida. Muchas veces con Lumière, uno de nuestros turnos 2, pues se va a convertir en un personaje de 2 de ataque y 4 de vida. No nos importa en este caso tanto el target de Banish, es decir, que lo targetee el rival con una acción y en ese caso sea eliminado, porque pues daros cuenta que es solamente un coste 1. Cualquier tipo de acción que el rival quiera gastarse en él ya va a tener que estar utilizando mínimo la misma cantidad de tinta para counterearlo. Y en la gran mayoría de los matchups nos va a dar una gran cantidad de lore, porque van a tardar bastante tiempo en tradeárnoslo. Además, ya os digo que incluso para el combate, aunque tenga solo ese 1 de ataque, como muchas veces vamos a poder chetar a nuestros personajes con el ataque, pues se convierte en una amenaza muy seria. En cuanto a la Tinkerbell, pues es mi segundo coste 1 favorito en este mazo, porque a pesar de que su durabilidad es mucho menor, tiene solo 1 de vida y por tanto, pues con acciones como Malicious, Minan Scary o cosas que hagan solo 1 de daño nos lo van a poder tarjetear. A Tinkerbell van a tener que tradeárnosla y seguramente mate algo por el camino sí o sí. Además, cuando queremos counterear a mazos agro, que es uno de los mejores matchups que tiene este mazo contra agro, pues Tinkerbell va a ser prácticamente nuestra apertura favorita, porque daros cuenta que con esos 3 de ataque, cuando podamos chetarla con el +1 de Lumière, va a poder atacar de 4, con lo cual va a poder llevarse a Daisies o cosas de vida 4 por el camino. Así que Tinkerbell, por eso me gusta mucho también verla en mi mano inicial. Por último, para completar los costes 1, llevamos 3 copias de Diablo, que es el coste 1 más débil. Fijaros que en las estadísticas pues no nos aporta nada de ataque y solo tiene un puntito de vida, pero cuando es eliminado nos va a dar un robo, con lo cual cuando la partida va avanzando es el mejor top deck de todos estos 3 costes 1, así que tampoco hay que denostarlo. Es verdad que me gusta un poquito menos en mi mano inicial y si veo varios costes 1, este va a ser uno de los que voy a descartar sí o sí, pero como os digo, pues me parece importante intentar abrir con un coste 1 en este mazo y por eso la decisión de llevar 11 copias. Vamos a pasar ya a los costes 2 y es que aquí
es donde el mazo empieza de verdad a brillar, porque llevamos 4 copias de Diablo y 4 copias de Lumière, nuestro candelabro favorito. Empecemos explicando a Diablo, y es que, bueno, pues no requiere demasiada explicación, o sea, fijaros que es no entintable, es verdad, pero se trata de un coste 2 con 3 de ataque, 3 de vida y 2 de lore, es decir, es un vainilla perfecto. Para mi gusto, se trata del mejor coste 2 actualmente que hay en Lorcana que podemos jugar en tempo, es decir, en turno 2. Nos va a dar muchísima presión de lore al rival y además cuando nos lo quieren tradear, pues obviamente van a sufrir, y más si lo acompañamos de nuestro candelabro favorito, Lumière, que convierte a nuestros atacantes de 3 en atacantes de 4, porque el efecto de Lumière, fijaros que es pasivo, tiene efecto tanto en nuestro turno como en el del rival, y es que mientras este candelabro esté en el campo, todos nuestros personajes ganan +1 de ataque, con lo cual nos protege de Under the Seas para nuestros genios, nos protege de tradeos favorables que el rival pueda aprovechar para luego mover daños con una Bella o con un Cheshire Cat, nos va a permitir cuestear y que nuestros atacantes de 3, como digo, tengan 4 de ataque, y muchas cosas en Lorcana tienen 4 de vida y quieren acumular 3 daños para luego moverlos, pues gracias a Lumière convirtiendo a nuestros atacantes de 3 en atacantes de 4, eso no va a ser posible. Así que claramente los dos mejores costes 2 que podríamos llevar en este mazo. Lumière va a ser nuestro favorito cuando queramos controlar un poquito más al rival, y Diablo va a ser nuestro favorito cuando tengamos que correr, cuando tengamos que cuestear, y es que este mazo, al contrario que el antiguo arquetipo de RP, no es nada controlero, es mucho más agro. Es verdad que cuando tiene que controlar, controla, pero diría que es un arquetipo agro-tempo clarísimo. Así que bueno, creo que Diablo, aunque sea no intintable, es obligatorio a 4 copias, siempre lo queremos ver en mano inicial, y Lumière obviamente nos habilita muchísimas estrategias tanto en agro como en control, con lo cual también lo vamos a querer ver a 4 copias, incluso en muchas partidas vamos a poder jugarlos los dos, aunque no sea en el mismo turno, y es que jugar un Diablo en turno 2 y un Lumière con un coste 1 en turno 3 es una muy buena estrategia para llenar el campo y, como os digo, hacer que nuestros atacantes de 3 se conviertan en atacantes de 4 y podamos cuestear mucho más safe con ellos. Así que, bueno, pues 8 costes 2, por eso también llevamos 11 costes 1, por si acaso no vemos un coste 2 en nuestra mano inicial, pues poder, aunque sea jugar un coste 1 en turno 2, no es lo ideal, pero no es completamente necesario para ganar. Vamos ya a explicar nuestros costes 3, y aquí tenemos una línea principal de ataque, que sería nuestra Sisu, y una línea principal de defensa de challenge, que sería nuestro Cheshire Cat. Vamos a explicar uno por uno, y es que, bueno, pues tenemos nuestra Sisu, que es nuestra Chukwester en coste 3, es decir, que normalmente cuando estamos on the play, que los que vamos a hacer en la estrategia on the play es lorear y meter mucha presión de lore al rival, lo que estaríamos buscando como curva perfecta sería pues un guardia de palacio en turno 1, un Diablo en turno 2 y una Sisu en turno 3, y lorear con todo ello. Además, Sisu normalmente también le va a meter mucha presión al rival en cuanto a que si nos la quiere tradear, fijaros que tiene 1 más de ataque por cada carta en la mano del oponente. En turnos altos, pues normalmente esto no es demasiado, pero cuando la jugamos en tempo, el rival pues normalmente puede tener 3-4 cartas muy fácil, por lo tanto Sisu atacaría de 4, de 5 o incluso de más si lo estamos acompañando de un Lumière. O sea que es un personaje muy bueno que no solamente nos habilita estrategias de combate, sino que, como digo, al ser un Chukwester, pues nos permite seguir esa estrategia agro de lorear con 2 de lore todo el rato para poner la presión en el rival. Y luego, por último, tendríamos al Cheshire Cat. Sería un coste 3 buenísimo cuando lo que tenemos que hacer es meternos en combate contra el oponente e intentar controlarle, porque pues ya sabemos todos que busteamos por 2 y cada vez que lo busteamos podemos mover 2 de daño desde un personaje a un personaje del rival, así que nos permite unos trades brutales. Con estos 4 de vida muchas veces él mismo va a ser el que challenguee a algo que esté girado del rival y que tenga, por ejemplo, 3 de ataque, y posteriormente lo podamos bustear para mover 2 daños de él. Para rematar ese personaje nos permite hacer trades muy eficientes. Estos serían nuestros costes 3 principales, pero es verdad que en coste 3 tenemos otra carta que llevo a 3 copias, que es la Rosita de White Rose. Y es que, bueno, pues es verdad que en turnos 2 solo juego 8 costes 2, 4 de cada tipo, y aquí lo que voy a hacer es quedarme en mano inicial o Sisu o Cheshire Cat. Las rositas no me las suelo quedar de mano inicial,
pero sin embargo me gusta mucho verlas cuando la partida está avanzada, especialmente contra arquetipos que juegan azul, arquetipos más controleros, porque cuando llevamos 17, 18 puntos de lore, plantar una rosita en campo y ese lore instantáneo que nos da, pues muchas veces puede ser la diferencia entre ganar o perder. Así que sabemos que es un flex spot, es decir, que si os gusta más alguna otra carta, pues la podéis incluir. Pero, insisto, este arquetipo, lejos de lo que era en los sets pasados, que era un arquetipo muy controlero, se ha convertido en un arquetipo muy agro midrange y por lo tanto las rosas entran muy fresquitas para intentar conseguir esos puntos extra de lore para alcanzar la victoria. Estos serían nuestros costes 3, 11 en total. En cuanto a los costes 4, pues bueno, no vamos a sorprender a nadie, obviamente llevamos 4 copias de Genio y también llevamos 4 copias de Dumbo. Y bueno, pues aquí viene lo que es un poquito más spicy de mi deck, porque obviamente llevo 2 Yagos, pero llevo una copia de el Rey del Mal y además Enchanted. Vamos a ir explicando un poquito cuáles son nuestros drops de 4 copias de Genio, obviamente es el mejor coste 4 que podemos jugar en turno 4 y por eso lo llevamos en 4 copias. Es no entintable, pero no bajaría ninguna copia del Genio porque nos da un robo en el momento en el que lo jugamos, lo cual nos permite rellenarlos la mano y no quedarnos sin cartas para poder seguir utilizando nuestra estrategia tempo de seguir flodeando el campo con questers de 2. Además, el mismo lorea de 2 y encima es evasivo, lo cual permite que podamos questear libremente si el rival no nos lo puede counterear con nada que ataque evasivos. No necesita mucha explicación, además el poder jugarlo junto con Lumiere nos lo va a proteger de temas como Under the Sea o incluso en el Mirror Match un Headless Horseman que mata 2 de ataque o menos, con lo cual pues en este mazo me parece que es todavía mejor que de costumbre, nuestro querido Genio. El segundo coste 4 que vamos a jugar pues es obviamente 4 copias de Dumbo, nuestro elefante orejudo favorito, y es que ahora mismo pues no se me ocurre ningún mazo morado viable en el meta que no esté jugando esta estrategia de evasivos con Dumbo, porque es literalmente un motor de robo que cuando tenemos un campo establecido puede llegar a ser virtualmente infinito, darnos un montón de value y darnos un montón de cartas para que no nos quedemos sin fuelle nunca en la vida. Obviamente no necesita mucha explicación, pero bueno, pues recordemos que la habilidad de Dumbo es que podemos girarle y pagar una tinta para robar una carta y ganar un lore, pero todos nuestros evasivos van a ganar esta misma habilidad cuando Dumbo entre en el campo, así que pues va a hacer sinergia con todos los evasivos que llevamos en nuestro mazo como Genio, como Yago o como Elsa, que la explicaremos posteriormente. En cuanto a Yago, este pedazo de loro gigante espectral, evasivo, coste 4, 4, 6, unas pedazo de estadísticas, pero con la palabra clave Vanish, aquí decido llevar únicamente 2 copias porque al contrario que el guardia de palacio, el Vanish sí que nos molesta muchísimo, dado que hay un montón de acciones en el meta de coste 2, incluso de coste 1, que pueden tarjetearnos al Yago y que nos quedemos con la cara descompuesta. Dado que los mazos verdes están empezando a incluir cada vez más de ellos Improvise, ese coste 1 que puede seleccionar un personaje para darle más 1 de ataque y robar una carta, bueno, pues si nos hacen eso en un Yago o nos hacen un Hypnotic Strength que solo cuesta 2, pues nos lo tarjetean de forma inmediata. Sin embargo, sí que es una carta muy buena porque nos mete muchísimas estadísticas y nos permite entrar en la guerra de evasivos para intentar ganarla. Además, cuando estamos contra un mazo que presumiblemente no lleva muchas acciones, como por ejemplo este mismo que estoy jugando yo, que prácticamente no llevamos acciones, pues nos permite meter muchísima presión en mesa, dado que vamos a evitar que nuestro oponente se gire fácilmente. Además, nuestro peor matchup yo diría que es el verde-azul, y es verdad que pocos personajes nos pueden meter estadísticas en mesa como para poder romperles sus pedazos de personajes como la Clarabelle, que tiene 6 de vida, o el John Silver, que tiene 5 de vida. Bueno, pues con Yago, gracias a la ayuda de Lumiere y de nuestros modificadores de ataque, vamos a poder intentar entablar batalla, así que claramente podríais elevar las copias de Yago, pero bueno, pues yo decido llevar únicamente 2 copias, aunque sí que es verdad que me planteo incluir la tercera copia, pero me gusta mucho este spot spicy que tengo aquí, que es el Rey del Mal. Al fin y al cabo, bueno, pues la tengo enchanted y eso también favorece que me guste jugarla. Una única copia porque no es para nada necesaria en la estrategia, pero sí que te puede venir bastante bien. Recordemos qué es lo que hace el Rey del Mal, en este caso es un coste 4, 3, 4 con 2 de lore. Me gusta mucho que loree de 2 porque va en consonancia con nuestra estrategia de intentar llenar la mesa de Chu Questers, pero aunque tiene un shift de 2,
no jugamos el Rey del Mal de coste 1, con lo cual el Shift pues no lo vamos a aprovechar nunca. Sin embargo, lo que sí podemos aprovechar es su habilidad, que cada vez que uno de nuestros otros personajes sea eliminado en un challenge, esto incluye tanto en nuestro turno como en el turno del rival, podemos devolvernos esa carta a la mano y descartar otra carta. Con lo cual, cuando jugamos el Rey del Mal, lo que tenemos que hacer es siempre guardarnos alguna carta de la mano para que en caso de que nos eliminen alguna cosa que queramos rejugar, por ejemplo un genio o por ejemplo una Elsa o un Headless Horseman, nos lo podamos devolver a la mano y descartemos esa otra carta. Es muy útil para bouncear o pseudo bouncear esos personajes que nos eliminan y que nos gustaría volver a jugar. Como os digo, bueno, pues no va a funcionar casi siempre, de hecho funciona mejor cuando somos nosotros mismos los que atacamos con esos personajes y nos los automatamos para devolvérnoslos a la mano, porque el rival en cuanto lee lo que hace esta carta, lo primero que hace es intentar eliminarla a ella primero para evitar ese pseudo bunceo, como os digo. Pero bueno, a mí me gusta mucho llevarla en un flex spot, como digo, además es entintable, no molesta nada. ¿Y podríais sustituirlo perfectamente por un Yago? Pues sí, pero como yo la tengo enchanted, decido que quiero jugarla y además su habilidad en ocasiones ha resultado ser bastante útil. Vamos a pasar ya a los costes 5 y los costes 5 es donde vienen nuestras cartas de control más puro y duro, y es que tenemos 4 copias de Elsita y 4 copias de Headless Horseman. Además también tengo una Enchanted del Headless Horseman, del Caballero sin Cabeza, así que pues otra excusa favorita para jugar este mazo que me encanta. Vamos a explicar primero las 4 copias de Elsa, aunque no requieren mucha explicación, es una de las mejores cartas de todos los tiempos en Lorcana, un coste 5 con 2-5, evasivo con rush y que al entrar gira algo del oponente. Creo que no requiere mucha explicación, pero pues obviamente nos hace sinergia con Dumbo al ser evasiva, nos permite ir loreando y que si el oponente no tiene respuesta a contra evasivos, pues nos va a ir dando lores de gratis, y además ese girar algo de un oponente es clave en este mazo porque no tenemos hechizos de daño directo como sí puede tener Purple Steel o los mazos de acero, sino que todo nuestro control o casi todo va a depender de poder girar al rival para poder atacarle con nuestros personajes que tienen muchas estadísticas. Así que Elsa es la que nos permite en el turno 5 bajar, girar algo clave del rival, eliminarle con un buen trade value y a partir de ahí seguir loreando tranquilamente y ganar la partida. Es por eso que 4 copias de Elsa son completamente necesarias, pero es que aquí podemos acompañarla de un coste 5 espectacular, que se trata del Caballero sin Cabeza, y es que el Caballero sin Cabeza es un 5 no entintable, 4 de ataque, 2 de vida, 2 de lore, que tiene 2 efectos muy importantes. El primero de ellos es que al entrar banisea un personaje de ataque 2 o menos del rival. Esto puede no parecer muy poderoso, pero recordemos que hay cartas con ataque 2 o menor muy relevantes en el meta. La primera de ellas la estamos viendo aquí mismo, Elsa, y la segunda de ellas la hemos visto anteriormente, el Genio. Es por eso que Headless Horseman es una de nuestras principales armas en la batalla contra mazos morados, y recordemos que actualmente el morado es el color más predominante del meta, el color más dominante, y por ello en los mirrors contra morado, ya sea Purple Steel, ya sea verde morado o cualquier otro mazo que lleve morado, pues vamos a poder utilizar al Headless Horseman, también el Blarpel, también últimamente se está viendo mucho el morado ámbar. Bueno, pues en todos esos matchups Headless Horseman va a ser el MVP al permitir eliminar estos personajes. En cuanto a otros matchups, bueno, pues tenemos por ejemplo a Vincenzo Santorini, que en Blue Steel es un personaje muy jugado, también estaría la Cinderella, que últimamente llevan todos los mazos azules, o incluso el Donald Duck verde, que llevan los mazos verde-azules. Todo eso serían targets muy relevantes dentro del meta con los que podemos eliminar con Headless Horseman. Pero es que esto no se acaba ahí, sino que el segundo efecto también va a ser muy relevante. Fijaros, durante nuestro turno, cada vez que un personaje del rival sea eliminado, todos nuestros personajes ganan +1 de ataque este turno. Es decir, que al bajar, al eliminar a algo, todo lo demás, incluido él, va a ganar +1 de ataque para ese turno.
él se va a convertir en un 5-2, pero es que si tenemos una Elsa en campo, pues va a tener 3 de ataque, y si tenemos además un Lumière, la Elsa va a tener 4 de ataque. Imaginaros nuestro Yago pegando de 5 o de 6. Además, esto habilita turnos que son una locura en cuanto a subirse nivel de ataque, porque pues esto es que no tiene ningún tipo de límite, no es una vez por turno. Cada vez que eliminemos algo del rival, todo lo demás va a ganar más 1 de ataque, con lo cual pues es una locura y además hace que este mazo sea súper divertido, que tengamos que pensar un montón, que tengamos que calcular cuánto ataque van a ganar nuestros personajes, y eso la verdad es que es de las cosas más divertidas que tiene este mazo. 8 costes 5 y vamos a pasar a nuestro Final Monster. Y es que sí, chicos, nuestro Final Monster es 4 copias de Demona, nuestra gárgola predilecta. Es verdad que mi gárgola favorita pues sería Goliath, la gris, y de Goliath tengo 2 Enchanted, pero Demona no se queda atrás porque me flipa, y también adquirí una Enchanted para poder jugar este mazo bien flexeado. Aquí os lo estoy mostrando. ¿Y por qué llevamos 4 copias de Demona? Bueno, pues lo que hace Demona es que es un coste 6 entintable, 5 de ataque, 6 de vida, 2 de lore, que cuando entra tiene 2 efectos on play muy relevantes. El primero es que gira todos los personajes del oponente, y el segundo es que ambos jugadores robamos cartas hasta tener 3 en la mano. Como hemos dicho, este mazo es muy dependiente de poder girar las cartas del rival, y es por ello que, al contrario que otros mazos morados, vamos a querer llevar 4 Demonas porque nos interesa verla en curva casi siempre, especialmente cuando estamos on the play para al mismo tiempo rellenarnos la mano. Lo ideal es jugar Demona después de haber jugado un Headless Horseman, porque de esa manera, si tenemos algo de campo establecido, giramos todos los personajes del rival, y gracias al efecto de Headless Horseman, a medida que vayamos eliminándole uno a uno, todos nuestros personajes van a ganar más 1 de ataque y nuestros trades van a ser realmente eficientes. Pensad que nuestra campanilla, que de base tiene 3 de ataque, pues se va a poder poner en 4, en 5, incluso en 6 de ataque, y vamos a poder limpiarle cosas muy gordas con costes muy bajitos. Así que eso es un efecto que queremos sí o sí, el girar todo el campo del oponente. Además, esto recordad que se salta el guard, porque no estamos seleccionando ningún oponente, sino que todos deben ser girados, con lo cual pues personajes que nos molestan realmente con guard, como el Príncipe Felipe pequeño o como una Kida, pues nos lo vamos a saltar y los vamos a poder atacar. Y el segundo efecto, por supuesto, es uno de nuestros principales motores de robo, porque como os digo, somos un mazo bastante agro. Lo que queremos hacer es ir llenando el campo con Chuquesters y por último, ¡pam!, plantamos una Demona que también nos lorea de 2, nos rellenamos la mano y estamos metiendo muchísima presión para que el rival nos responda esa mesa llena de Chuquesters. Así que claramente es una carta que nos interesa muchísimo a 4 copias, como digo, como motor de robo y también para esos turnos de tradeo masivo que nos va a permitir este mazo. Así que sí, me encanta porque claramente no bajaría ninguna de las copias de Demona, es una de las cartas clave del mazo que creo que hay que tener a 4 copias si queréis jugar esta combinación de tintas o este mazo de forma eficiente. Y por último nos quedan 3 personajes que he decidido incluir tras mi último torneo, que son 3 maléficas dragonas. Y diréis, pero Darion, ¿tu boss monster final no era la Demona? Tenéis toda la razón, mi boss monster final es la Demona, y es que Maléfica, la dragona, entra únicamente para determinados matchups. Normalmente las vamos a entintar, pero prefiero tener esta carta para poder enfrentarme de forma un poquito más segura contra matchups muy malos como pueden ser el verde-azul. Y es que cuando logran ponerte un Príncipe Felipe evasivo 6-6 con 3 de lore en el campo, difícilmente te puedes deshacer de él. Sin embargo, recordemos que el verde-azul no es un mazo muy rápido, con lo cual es relativamente sencillo que podamos llegar a tener 9 tintas, y si logramos poner una Maléfica, eliminamos directamente a ese Príncipe Felipe y al mismo tiempo estamos plantando unas buenas estadísticas en la mesa, con lo cual, bueno, pues me parece una manera de tener una estrategia o un plan B en caso de que nos logren hacer el combo, limpiar la mesa, que normalmente pues no existe comeback ninguno que podamos utilizar, porque a partir de ahí nos van a controlar con los Hades, nos van a controlar con los Basils. Pues si nos van controlando con los Hades, nos están dando más tinta y nos facilitan llegar a poder jugar esta Maléfica dragona. Además, si podemos jugar algunas encadenadas,
puede ser brutal, porque ellos la verdad es que una cosa mala que tienen es que no roban demasiado, salvo que puedan establecer una Clarabelle y a partir de ahí llenarnos la mano con un You Are Welcome y robar muchísimo, pero si no, pues suelen ir jugando un poquito casi al top deck y nuestra Maléfica puede significar la diferencia. Como digo, esto es un flex spot, no es una carta obligatoria ni es core en este mazo en la estrategia que queremos hacer, porque normalmente nuestro top end es de Mona. No obstante, como digo, Maléfica creo que no molesta, y en caso de que tengamos que responder al rival a algo pues como un 6-6 evasivo, que normalmente no hay ningún tipo de respuesta, pues nos puede dar esa opción de victoria, de comeback. Por lo tanto, 3 copias a mí me parece que están bastante bien. Y por último vamos a explicar las acciones del mazo, y es que llevamos únicamente 4 acciones, no llevamos nada más que no sean personajes más estas 4 acciones, que son 3 copias de They Never Come Back y una copia de Next Stop Olympus. Bueno, vamos a explicarlas. La primera de ellas, la principal, They Never Come Back. Esta acción la estaba jugando a 2 copias, pero es realmente buena y he decidido incluir una copia más de ella, porque pues fijaros que por solamente 3 de coste vamos a elegir hasta 2 personajes del rival para que no puedan enderezarse al inicio de su siguiente turno, y además robamos una carta. Lo primero de todo es que esto nos permite seleccionar, con lo cual podemos seleccionar ilusiones del rival, y uno de nuestros principales enemigos, una de las cartas que más nos va a costar deshacernos de ella, es los Yagos. En los mirrors de morado, los Yagos nos responden a todos nuestros evasivos, y si no somos capaces de encontrar una acción para tarjetearle, es muy fácil que acaben haciendo un montón de trades value con el Yago. Es por eso que he pasado de 2 a 3 copias de esta acción. Existen otras opciones como Hypnotic Strength, que cuesta 1 menos, y con él también podemos seleccionar un Yago para darle Challenger y por lo tanto ser eliminado, pero lo bueno de They Never Come Back es que tiene otras aplicaciones muy buenas con respecto al Hypnotic. Hypnotic no está mal porque nos da Challenger +2 en caso necesario a algún personaje que queramos chetarle el ataque, pero esta carta permite counterear tanto mazos agro como mazo control, porque si podemos seleccionar 2 personajes del rival que no se pongan de pie, eso puede significar que podemos adelantarles en la carrera del lore y ni siquiera tener que preocuparnos de challengear a esos personajes. Y por último, una copia única de Next Stop Olympus, y sinceramente me pasa un poquito como con el Rey del Mal. Es una carta que podría ser perfectamente otra diferente y no pasaría nada, pero como la tengo enchanted, pues bueno, ¿por qué no? Tiene su cierta aplicación en el mazo y me apetece jugarla para seguir, como digo, pimpeando y flexeando, que a mí me gustan mucho los brilli brilli. Pero tiene sentido jugarla, y es que vamos a ver que, lo primero de todo, la condición de jugarla gratis puede llegar a cumplirse, y es que si tenemos un personaje con 5 de fuerza o más en juego, directamente esta acción podemos jugarla gratis, y jugar algo gratis siempre es bien. ¿Cómo vamos a poder cumplir esa condición? Pues de forma bastante habitual, porque fijaros que tenemos a Demona, que directamente tiene 5 de ataque, nuestro Headless Horseman en el turno en el que entra, si elimina algo, siempre va a ser un 5 de ataque también, pero es que gracias a Lumiere, pues nuestros Yagos se van a convertir en 5 de ataque, y si tenemos estos turnos en los que vamos eliminando cosas con un Headless Horseman en campo, pues es bastante sencillo cumplir que tengamos algo de 5 de ataque o más. Pero incluso aunque no la juguemos gratis, no está mal, porque únicamente por 2 de coste dice que podemos poner de pie a un personaje elegido. Nuevamente nos permite elegir un personaje y no dice que tenga que estar tumbado, con lo cual podemos seleccionar un Yago, y cuando me di cuenta de esto me di cuenta de que esta carta no está tan mal, porque es verdad que al contrario que un Hypnotic pues no nos va a robar una carta, pero nos sigue permitiendo seleccionar una ilusión por únicamente 2 de coste, con lo cual sirve para eso, lo primero, pero también sirve pues para poner de pie uno de nuestros personajes y que pueda volver a hacer un challenge y además ganar un lore ese turno cuando lo haga, para por ejemplo haber loreado con él, ponerlo de pie y que challenguee a algo, y además ganando un puntito de lore extra, con lo cual pues no está nada mal, y además, como os digo, no me molesta nada en el mazo porque es una carta entintable y que puedo jugar perfectamente, y es una enchanted, ¿no? Es muy bonita, así que bueno.
Si queréis podríais poner una cuarta copia de They Never Come Back o incluso 2 They Never Come Back y 2 Hypnotic Strengths, creo que esto es bastante flex spot. Antes tenía 2 localizaciones, 2 librerías, pero me he dado cuenta de que casi nunca entran bien en tempo y únicamente son buenas contra verde-azul para protegerte del combo en caso de que te lo hagan y te eliminen a todo. Si están metidos dentro, pues puedes robar una carta por cada personaje, pero igualmente pueden echarte para abajo la localización con un You Are Welcome, porque eso te quita tanto personajes como objetos como localizaciones, así que me he dado cuenta de que la localización no era demasiado buena y por eso he incluido estas acciones de aquí. Este ha sido todo el deck profile y ahora vamos a ver determinadas cartas que podéis incluir si os falta alguna copia de cartas del mazo o si preferís jugarlas por encima de algún flex spot de los que hemos ido viendo. Ya estamos aquí en dreamboard.inc, donde podemos observar nuestro mazo de forma digital con su bella curvita, 56 personajes, 4 acciones, como hemos podido ver, y lo que vamos a observar ahora son algunas opciones de cartas que podríais incluir y os voy a explicar el por qué yo no las he incluido. La primera de ellas es Hades Looking for a Deal, y a alguno de vosotros os puede llamar la atención su ausencia si conocéis el canal, dado que fue la carta que incluí en el top 1 de mejores cartas de Whispers in the Well. Bueno, pues la realidad es que empecé jugando 4 copias de Hades y es una carta que me gusta mucho, pero no va en consonancia del todo con la estrategia que queremos en este mazo, y es que fijaros que como únicamente tiene un punto de lore, no va a ser una carta que nos ayude en esa carrera de meter Questers turno por turno, y además tiene una antisinergia con Demona. La mayoría de las veces, como los rivales saben que no tenemos una forma de daño directo como sí que tienen los mazos Purple Steel, la mayoría de las veces nos van a dar 2 cartas. Esto está muy bien, pero cuando tenemos a Demona en la mano, lo que queremos es vaciarnos la mano para luego jugar a Demona y robar 3 cartas con ella, con lo cual, al ser Demona nuestra principal arma de motor de robo, Hades hace un poquito de contrasinergia. Digamos que está muy bien cuando nos dan esas 2 cartas, pero prácticamente nunca vamos a poder eliminar con él a ningún personaje del rival porque nos van a dar ese robo y eso nos puede retrasar ese turno con Demona. De modo que empecé con 4 copias de Hades, luego pasé a 2 copias y finalmente decidí eliminarlo del mazo. Una carta con la que me ha pasado algo parecido es este Hércules, que como todos recordaréis también acabé incluyendo en el top 10 de mejores cartas de Whispers in the Well porque literalmente me flipa, me encanta, el arte es una pasada y el efecto mola un montón. Y además os diré otra cosa, que fue el motivo principal por el cual empecé a jugar esta combinación de tintas, porque vi que muchos mazos lo llevaban y me llamaba muchísimo la atención probarlo. Literalmente pasé de 3 copias a acabar jugando 2 copias, finalmente una copia y por último lo he acabado eliminando de la estrategia. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que Hércules es la típica carta que nos ayuda en matchups en los que ya vamos bien, pero no nos ayuda en matchups en los que nos cuesta llegar. Como mi amigo Moisés me dijo el otro día que estuvimos hablando un poquito de la inclusión de esta carta en RP, sí o no, pues un win more, es decir, esa carta que te ayuda cuando realmente ya vas bien, pero que no te va a ayudar en los matchups que realmente necesitas algo diferente. Lo primero es que es un coste 4 no entintable y ya tenemos muy claros los spots de no entintables que queremos llevar en este mazo, que son los 4 Horseman, los 4 Genios y los 4 Diablos. Aumentar el número de no entintables hace que aumente el riesgo de briqueo porque nos queremos normalmente quedar a Genio de mano inicial para hacer ese relleno en el coste 4, en el turno 4, de jugar al Genio y robar una carta. Además, Hércules es realmente bueno contra agros, pero ya vamos bien contra agros y contra Purple Steel, dado que no lo pueden eliminar con patadas ni con Thunderbolt, pero una vez lo giremos, pues es simplemente pasto de una Calhoun o pasto incluso de un Captain Hook, porque esos 3 de vida es verdad que mola un montón cuando atacamos con él porque no sufrimos daño, pero sí que sufre daño de vuelta en los challenges y por lo tanto no es una carta que acabe siendo tan buena como yo podía imaginarme, y el hecho de que sea no entintable hace que haya acabado cortándolos por completo. Luego tendríamos esta carta tan interesante, y es que todos recordamos, llevamos la Tinkerbell de coste 1, la que es una 3-1, pues podríamos incluir esta otra Tinkerbell que es un coste 5, 5 de ataque, 3 de vida con shift de 3, para shiftear sobre nuestra Tinkerbell pequeñita. ¿Y qué es lo que hace cuando la jugamos? Giramos un personaje con 2 de ataque o menos. Lo que pasa es que yo he decidido no llevarla porque, como os digo, creo que solamente nos ayuda en el matchup contra agro y
ya vamos bastante bien contra agro, no necesitamos esta carta y además preferimos siempre en turno 5 jugar una Elsa para girar lo que sea o un Horseman, que ese ataque 2 no lo vamos a girar sino que lo vamos a eliminar. Es por eso que yo personalmente no la incluyo en mi lista. Luego tendríamos una carta de la que hemos hablado y esta sería probablemente la primera carta que acabaría incluyendo en la lista, pues para seguir tarjeteando más esos Yagos tan molestos que nos van a acabar molestando un montón porque llevamos pocas acciones, pues podríamos plantearnos aumentar alguna copia del Hypnotic Strength. Puede permitir eliminar una ilusión y si no, pues puede tener alguna utilidad, como por ejemplo dar Challenger +2 a uno de nuestros diablitos, que el rival no se lo espere y poder challengear con ellos y además robar una carta cuando se mueran. Otra carta que suele ser incluida en ocasiones en algunos mazos es esta Úrsula Whisperos Vanessa, que cuando la busteamos solamente por un boost 1 se convierte en evasiva y además gana un punto más de lore, con lo cual es una evasiva que va loreando de 3 en 3. Se trata de una carta que, como digo, pues puede venir bastante bien para ganar la guerra de evasivos porque además tiene buenas estadísticas, pero en cuanto a presión de lore creo que no es necesario llevarla porque si ya tenemos una gran mayoría de personajes que van cuesteando de 2 en 2, no es necesario acabar contando con esta Úrsula. Personalmente la empecé a jugar y la he acabado quitando porque me he dado cuenta de que prefiero fludear la mesa con personajes más pequeños y cuando juego un personaje tan caro de coste 5 o incluso de coste 6, prefiero que haga algo cuando lo jugamos, algo on play, pues como pasa con Elsa, como pasa con Headless o como pasa con Demona, porque esos personajes cuando nos los responden con un Hades o con algo que directamente nos los mata, así por lo menos han tenido algo de value, pero cuando jugamos en turno 5 una Úrsula y tenemos que esperar al turno siguiente a ver si sobrevive para lorear con ella y ganar 3 de lore, tal vez no sobreviva y nos quedemos pensando, vaya, pues habría sido mejor jugar un genio y un coste 1 o una Sisu y un diablo e ir llenando más la mesa. Pues eso es un poquito lo que me pasa con esta carta. Y por último, más de lo mismo, Maui Half-Sark, una de las mejores cartas del juego, pero que actualmente no está viendo nada de sitio en el meta. ¿Por qué? Pues porque requiere ser acompañado de cartas que la hagan funcionar, porque por sí mismo no nos hace nada on play y sigue siendo una carta cara de coste 6 que cuesta llegar a él y preferimos prácticamente siempre jugar una Demona que nos va a lorear de 2, va a girar toda la mesa del rival con el cual vamos a poder responderlo y muchos podéis pensar, bueno, ¿y por qué no llevamos Demona y además Maguis? Pues porque es que al final este mazo es un arquetipo agro. También he intentado jugar con Magui, pero acaba por no funcionar. Únicamente es útil cuando las partidas se atascan y ahí pues sí que nos puede dar cierto valor porque podemos eliminar a personajes evasivos del rival con esos 7 de ataque y también nos podemos recuperar acciones del descarte. En caso de que juguemos a Maui, pues yo sí llevaría, por ejemplo, las 4 copias de Next Stop Olympus, porque hacen un combo muy bueno juntos y nos puede prácticamente limpiar toda la mesa del rival solamente viendo una copia de Next Stop si el rival tiene todo girado. Pero, como os digo, es una carta que para lo que queremos hacer con este mazo, que es un agro midrange, es demasiado greedy y no nos va a dar un valor adecuado en prácticamente ninguna situación. Por lo menos lo que yo haya podido probar en las listas que he visto que llevan un Maui Half-Sark. Una vez vistas estas flex spots, vamos a ver cómo sería el mulligan en este mazo. Para eso le damos aquí a simular y a new game y vamos a imaginarnos que estamos on the play y que no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Bueno, pues aquí vemos cosas que nos gustan mucho on the play, como es un turno 1, turnos 2 y un turno 3, que además es la mejor para mí cuando vamos on the play, que es cuando queremos iniciar esa presión constante de lore, con lo cual a Sisu me lo voy a quedar, a Diablo me lo voy a quedar y al Diablo no entintable también me lo voy a quedar. Podría llegar a quedarme Lumiere en caso de que tal vez me fuera más útil jugarlo en turno 2 que el otro Diablo para dar ese ataque extra a mi Diablito, pero lo que seguro que me voy a quitar es el Headless, la Rosita porque no me hace falta y la Elsa porque tampoco me hace falta todavía. Preferiría encontrar un genio y creo que me voy a quedar a Lumiere porque en dado caso puedo entintarlo. Así que bueno, bien, bastante bien. Lo que vamos a hacer es entintar en turno 1 probablemente a Diablo y jugar una Tinkerbell.
en turno 2 entintaríamos al Lumière y jugaríamos el Diablito, y en turno 3 pues intentaríamos entintar alguna otra carta que hayamos robado para guardarnos a Demona para poder jugar a la Sisu, pero bueno, pues en un caso de necesidad podríamos llegar a entintar a Demona para jugar la Sisu. Idealmente querríamos intentar ver un genio para en turno 4 robar y rellenarnos un poquito la mano, porque es verdad que nos hemos quedado con dos no entintables que son muy buenas, porque el Headless, si lo echamos en curva matando algo, es fenomenal, y posteriormente con Demona nos rellenaríamos toda la mano, que además on the play es una jugada devastadora. Así que bastante bien el mulligan. Vamos a darle a New Game y ahora vamos a hacer como que estamos segundos y también estamos ciegos, no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Vale, de entrada veo un coste 1 que me lo voy a querer quedar, pero prácticamente todo lo demás lo voy a tener que devolver porque no hemos visto otro coste 2 y solo llevamos 8. Así que aunque me gustaría quedarme al genio, como estamos on the draw, tenemos una carta más y no es tan necesario y obligatorio jugar al genio en el turno 4. Además me estoy quitando 3 Cheshires que on the draw son bastante buenos, pero confío en encontrar otro coste 3 porque al final tenemos muchos en el mazo. Y bastante mala la mano. Fijaros que nos hemos quedado con la Tinkerbell y pues prácticamente vamos a tener que entintar el Next Stop Olympus para jugar a Diablo y posteriormente entintar seguramente el Dumbo para jugar una Tinkerbell en el turno 2, pero nuestro turno 3 está por ver. Tendríamos que robar, es verdad que tendríamos el robo del turno 1, del turno 2 y del turno 3, o sea que tendríamos 3 robos que nos podrían llegar a arreglar un poquito esta mano, pero muy probablemente vamos a tener que perder estos Dumbos como tinta y por supuesto el Next Stop Olympus también, pero es verdad que tendríamos otro robo extra sacrificando o cuando nos maten a este Diablito, con lo cual, bueno, una mano bastante mala. ¿Nos podríamos haber quedado el Cheshire Cat? Pues sí, la verdad nos lo podríamos haber quedado, pero como os digo, confío en poder robar algún otro coste 3 antes del turno 3. Vamos a darle a un New Game y ahora vamos a imaginarnos que estamos jugando contra un mazo agro, por ejemplo, perritos. Vale, pues aquí de momento encuentro dos cartas que van a ser muy útiles, que son el Diablo de coste 2 y el Cheshire Cat de coste 3. También podría ser útil la Sisu, pero como lo que vamos a querer hacer es controlar seguramente, pues vamos a quedarnos el Cheshire y vamos a quitarnos el Dumbo. Nos podríamos quedar el Day Never Come Back, porque la verdad es que contra agro es muy bueno para stackearles. Estas desde luego nos la vamos a quitar y se me hace duro decidir entre Sisu y Cheshire. Seguramente si vamos on the play elegiría al Sisu y si vamos on the draw elegiría a Cheshire, pero bueno, pues vamos a elegir a Cheshire y nos vamos a quedar con esto y al final pues llevamos 11 costes 1, es probable que podamos ver alguno y si no tampoco va a ser un drama. Bueno, fijaros que aquí no vemos coste 1, pero no es ningún tipo de drama. Lo que sí que tenemos son pocas tintas, con lo cual seguramente lo que vamos a empezar es entintando una rosita y en el turno 2 podemos entintar la Sisu para jugar un Diablo y posteriormente podremos jugar el otro Diablo incluso en turno 3 perdiendo el Cheshire Cat o jugar al Cheshire Cat y guardarnos el Diablo para luego. Pero bueno, pues sí, tendríamos que arreglarnos un poquito la mano. Vamos a darle a New Game y vamos a imaginarnos ahora que estamos jugando contra Purple Steel. En Purple Steel el Headless me lo voy a querer quedar si veo una mano muy perfecta, pero si no, no voy a querer quedármelo. Y aquí vamos a pensar si nos lo podemos quedar o no. No estamos viendo genio, con lo cual eso me molesta un poquito. Sí que me voy a quedar la Tinkerbell de coste 1, el Diablo creo que no hace falta, podría si acaso quedármelo como tinta. El Diablo de coste 2 sí que me lo quedo, obviamente. Y el Cheshire es muy bueno contra Purple Steel, de hecho lo que consigue es evitar que ellos se giren normalmente. La Elsa sí que me la voy a quitar. Y me parece demasiado arriesgado quedarme el Headless de mano inicial, porque si vemos un genio podemos briquearnos de no entintables, así que también me lo quitaría y me quedaría simplemente con la curva inicial de Tinkerbell, Diablo y Cheshire. Vamos a ver lo que nos sale y pues muy bien, ¿vale? No vemos el genio, pero hemos robado en otro Headless Horseman. Vemos una Demona que si conseguimos mantenerla sin entintar, pues tenemos esta jugada devastadora, que es un turno 5 con Headless para matar a su genio y un turno 6 con Demona para girarle todo y eliminarle todo.
vamos a entintar una Tinkerbell y vamos a jugar la otra, posteriormente podemos entintar la Elsa para jugar el Diablo y por último entintaríamos alguna de las dos cartas que hayamos robado para intentar salvar el entintar a Demona y jugar el Cheshire. Y sí, yo creo que esta mano es muy buena contra Purple Steel. Vamos a pensar ahora que estamos jugando contra Blarpel y en Blarpel la guerra de evasivos es bastante poderosa. Aquí me gusta mucho lo que estoy viendo, pero mucho. Fijaros que estamos viendo Tinkerbell para el turno 1, Diablo para el turno 2 y Sisu para el turno 3. Incluso podríamos elegir entre Sisu y Cheshire la que más nos pueda convenir. El They Never Come Back siempre es muy bueno, pero también podemos entintarlo en caso necesario y el genio en turno 4 es fundamental. Además, la Elsa nos va a venir muy bien porque vamos a poder entintarla o vamos a poder jugarla en turno 5 para girar algo suyo y, por ejemplo, con nuestro genio y nuestra Elsa, matar un genio de él o cualquier cosa. Así que me gusta mucho. Presión de Lore, muy buena curva. Sí, probablemente me quedaría la mano tal cual está, porque solo tenemos estas dos no entintables y es poco probable que robemos luego otra no entintable. Así que no haría mulligan y me quedaría la mano tal cual. Me parece una curva muy óptima. Vamos a ver ahora cómo sería el mulligan contra nuestro peor matchup, que en este caso claramente es el verde-azul. Y aquí tenemos una estrategia muy clara contra verde-azul, que es correr lo máximo posible porque no tenemos manera humana de parar su combo de Malicious Miran Scary y Príncipe Felipe para eliminarnos toda la mesa, así que tenemos que confiar en que se briquen y que no les dé tiempo a hacerlo a tiempo de frenarnos. Es fundamental quedarnos estos diablos para el turno 2, de hecho es que podría perfectamente quedarme con los dos aunque sean no entintables, el Headless no me sirve de nada, los Cheshire tampoco porque no corren nada y el They Never Come Back también lo voy a devolver. Y muchos diréis, pero ¿para qué te quedas los dos diablos? Hacedme caso, nuestro turno 3 ideal es jugar un coste 1 y ese diablo. Así que vamos a hacer el mulligan y pues mira, ni tan mal porque tenemos 3 pajarracos de estos negros que van a ir loreando de 2 en 2, así que claramente lo que haría sería primero entintar una Elsa para jugar una Tinkerbell y posteriormente vería qué robo para entintar y jugar este diablo, pero es que en el turno 3 podría perfectamente entintar la Sisu sin problema o la Demona para jugar otro diablo y ideal, si hemos podido robar otro coste 1, no lo entintaría en el primer turno, que es lo típico que hacemos para pues entintar un coste 1 para jugar otro, porque pensaría en un turno 3 de diablo más coste 1. Como os digo, lo que queremos es correr todo lo posible y para eso estos diablos son fundamentales. Así que aquí, ya os digo, no me molesta para nada ver 3 copias de ellos en mi mano inicial contra este matchup en concreto. Por último, vamos a darle a New Game y vamos a pensar que nos estamos enfrentando al Mirror, a ver si alguien de vuestro meta local lleva esta misma combinación de colores. Y aquí os comento que me gusta bastante esta mano, es verdad que no vemos coste 1, con lo cual pues nos vamos a quitar a la rosita blanca. Y aquí sería muy dudoso quedarme con el Diablo porque es verdad que es muy bueno, pero en el Mirror el Lumière es genial porque va a evitar que ellos nos puedan hacer un Horseman a nuestro genio. Así que claramente me quedaría el genio, creo que me quedaría también la Sisu, pero me quitaría el Diablo porque no es entintable, me quitaría la Demona y me quitaría el otro Lumière, quedándome así con un Lumière que creo que contra el Mirror es ideal. En el turno 2 me quedaría con la Sisu y me quedaría con el genio. Y tenemos suerte porque robamos en un guardia de palacio, que creo que es el mejor coste 1 que podemos encontrarnos en este matchup. Así que fenomenal, porque entintaríamos por ejemplo el Next Step Olympus para jugar el guardia de palacio, posteriormente entintaríamos una Sisu para jugar un Lumière y posteriormente podríamos entintar o el They Never Come Back u otra carta que nos apetezca menos mantener en la mano para jugar la Sisu y tendríamos una curva perfecta hasta el genio con robo y idealmente robar en Into Headless, Into Demona y tener una curva fantabulosa de juego.
Eso ha sido todo, chicos. Ya hemos visto cada uno de los apartados de esta Deck Profile, de esta guía de RP para este set 10. Espero que os haya resultado divertida. Dadle like si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal, seguidnos en redes sociales. Os dejo por aquí nuestro Instagram, en el que mis compañeros de equipo me ayudan a ir actualizando un poquito con historias y otros temas. Ponednos un comentario si os ha gustado esta guía, decidnos qué tipo de contenido queréis para el futuro, porque vamos a volver y con mucha fuerza a lo largo de este 2026. Y eso ha sido todo por hoy. Feliz año para todos. Yo soy Darius, estos son Biglianos y esto ha sido otro nuevo vídeo de Lorcana. ¡Chao!